Esteban, ¿qué hago, por favor? Mi doc, ¿dónde lo tiene? En una de estas cosas. Es que es un video asqueroso de parásitos. Pero es que quiero ver, mostrárselo. Que ese es otro factor importantísimo dentro de la funcionabilidad intestinal. Y es que seamos pilos con el tema de desparasitación. ¿Qué hago? ¿Me salgo? Doctor, si lo tiene en fotos, cancele de compartir pantalla y vuelva a hacer y nos muestra solo el video. A ver, ahí, tin, chin. Ah, pero entonces, ¿cómo hago? Otra vez, igual Fo- en fotos y vuelve y es que selecciona no su video. sé, él estaba ahí, Todo perdón. con los videos y fotos que tengan por ahí, ¿no? No, es que eso me da susto porque va y sale una vieja en pelota. No, mentiras. Eh, los parásitos, que seamos juiciosos en términos de parásitos. Eh, Eso es algo terrible que nosotros lo terminamos viendo aquí en cirugía, porque finalmente uno parásitos piensa por allá que eso es una cosa que nada que ver, pero resulta que son muy, muy importantes. Primero porque también pierden dinero. Alimentar parásitos es costoso. Y segundo, porque ellos generan mucho problema, tanto físico dentro del intestino como en la parte arterial. Eh, es que estaba... Doctor, si quiere Es, envíemelo y yo por WhatsApp y yo trato de transmitirlo cuando cargue. es que aquí no me apareció por algún motivo. Chin, chan, chun. Bueno, no, igual es un video inmundo eh, Al cabo, ¿quién quería? donde, donde la verdad solo era para impresionarlos mucho, pero son culebras saliendo del intestino de un caballo que estábamos operando. Ya Hasta voy por el chat. a cargar. Sí, ahorita se los mando y para que vean, uy, hijo de madre, con eso van a comprar la mejor purga del mundo. Tin, ahí cargué las que eran. Ahí volvió. Entonces me perdí. Parásitos, El tin, ya doctor ya es toda quedamos. una flecha compartiendo la pantalla. Mire, ya soy todo cibernético. Yo que no sabía ni... Esteban, les puede hacer un cursito de Zoom a todos los presentadores también, ¿no? Chévere. Sí, súper. Cuando empiezan con eso yo me vuelo. Bueno, entonces ahora vamos, ya les hablé de por qué toda esta cosa. Ahora vamos a un tema. Un caballo con cólico, ¿ok? Aquí les tengo una buena noticia. De 100 caballos con cólico, más o menos 45, 40 o 50% se van a mejorar sin hacer mayor cosa. ¿Listo? Ese es un porcentaje bien alto. Un 40% van a necesitar llamar a un veterinario que vaya a atenderlo al sitio, ¿ok? Entonces, hay un gran porcentaje de caballos que van a tener manifestaciones de dolor, y ya vamos a hablar lo que es dolor, pero hay un gran porcentaje de esos caballos que no van a necesitar mucho más allá de un manejo básico que se hace en el sitio. El otro porcentaje, un 40-45%, van a necesitar que vaya un veterinario al sitio, ¿ok? Y haga esto que estoy haciendo ahí, que es sondearlos. Y hay un pequeño porcentaje, estimado en un 10%, que son caballos que ya requieren una hospitalización. Bueno, entonces, no porque un caballo se esté revolcando ya, ¡ay, ya se torció la tripa, tocó operarlo, no sé qué! No entren en esa tragedia. Todo es un proceso. Y solo un pequeño porcentaje realmente generan un accidente intestinal o una malposición intestinal que necesite una atención diferente a la que se puede dar en el sitio, o genera un tema de inflamación, o la impactación está tan severa que genera un trabajo médico sin necesidad de cirugía. ¿Listo? Entonces, solo un 10% de los eventos de abdomen agudo necesitan hospitalización, y de eso más o menos la mitad necesitan cirugía y la mitad van a salir médicamente. ¿Ok? Entonces, la buena noticia es que la mayoría de cólicos se mejoran.
incluso sin la presencia de un veterinario. ¿Listo? La mala noticia es que el cólico sigue siendo el asesino de caballos a nivel mundial per se. La mayoría de caballos terminan muriendo por cólico. Esa es la mala noticia. Pero acuérdense, no porque el caballo tenga ya un evento de dolor abdominal, ya fue el fin del mundo. Todo tiene que ser un proceso. Ahora, aquí vamos. Esta es la parte donde no quieren que llegue su caballo, ¿sí? Que es a la clínica. Ahí no quieren que llegue su caballo. Oye, no, Esteban, tengo un problema. Los videos se me señor. fueron. Yo tenía videos en esto y son los que no me están saliendo. ¿Y usted los seleccionó para cargarlos? Sí, estaban dentro de la charla, pero me vuelvo a salir porque aquí sí quiero que vean los videos. Me voy a salir. Ah, por Dios, ¿qué hago? Me puedo salir de acá, ¿cierto? ¿De la charla no, doctor? De la charla no me puedo salir. Entonces me toca buscarlo por compartir. Sí, Es que señor. sí son los videos, porque lo primero que les iba a decir es, hay 3 grados de dolor que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esos grados de dolor en cierta medida nos van a generar cómo vamos a dar la respuesta, tanto en el sitio como en la parte veterinaria, el grado de dolor. Entonces, el primer grado de dolor es el dolor leve. Un dolor leve en un caballo se manifiesta, a ver, yo por acá cómo busco. Un dolor leve. Chan, chan, chan. El dolor leve en un caballo se manifiesta por inapetencia. Algunos comen un poco, pero efectivamente no quieren comer, empiezan a piafar, empiezan a hacer belfo, que es como estirar la trompa. No se quedan quietos, dan vueltas y definitivamente lo sacan y no quiere, como que si come, como que no come. Ese es un dolor leve, ¿listo? Ahora, aquí hay una cosa, no porque sea leve significa que no sea grave, pero claramente si no viene de un cuadro anterior, si es una presentación súbita, que el caballo hace un rato estaba bien y ahorita está con ese dolorcito, pues seguramente ese caballo no vaya a trascender a mayor problema. Cosa distinta si ya el caballo, eso viene ya pasando, ya han pasado horas en esa situación. Bueno, entonces el primero, leve. El dolor moderado ya el caballo sí ya empieza a echarse, ya el caballo empieza a pararse, está muy inquieto y ya para nosotros es algo obvio, se les nota la respiración y vemos en el tórax que ya se mueve y vemos los hollares que ya empiezan a dilatarse. Ese es un dolor moderado. Y no, se perdieron los videos, no sé qué se hicieron. Y el dolor severo ya es ese caballo que está parándose para volverse a botar al piso, está francamente sudado, con cara de angustia, con cara de me quiero morir, la respiración ya es muy obvia, y ya es un cuadro bien dramático. Ese ya es un dolor severo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que origina el dolor en ellos? Es ¿Qué es el dolor en ellos? Lo primero que origina el dolor en ellos es cuando algo pasó dentro del intestino, les hablaba, para la mayoría de orígenes de todo, finalmente es una impactación en alguna zona del intestino, en el ilion, al final del ilion, en la flexura pélvica, etcétera, donde la quieran. Finalmente lo que empieza a hacer el caballo es a mover mucho más sus intestinos, empiezan a tratar de resolver ese problema. Eso per se ya le genera dolor, como a nosotros. Yo creo que más de uno ha sentido cuando la tripa se mueve y nos duele. Eso empieza a pasar con ellos. Ese es un dolor, ese es uno de los orígenes en la parte inicial de dolor bien importante. Y la segunda parte que genera mucho dolor es la distensión de la víscera, cuando la víscera empieza a llenarse de gas.
o cuando el estómago empieza a llenarse. Eso genera mucho dolor. Entonces, aquí viene esa parte donde no necesariamente porque el dolor sea severo quiere decir que el caballo ya tiene un accidente intestinal. Un accidente intestinal a la larga se genera al final del camino. O sea, los caballos no les dio porque se les torció la tripa porque sí, ¿sí? Primero hay un proceso previo. Por lo general, lo que les digo, una impactación el caballo trata de resolver, el caballo no, el intestino, el sistema nervioso autónomo trata de resolver ese problema, el intestino empieza a moverse de más, empieza a haber fermentación porque como no hay paso de gas, empieza a acumular y eso, ahí aparece el dolor, ¿ok? No sé por qué los videos, pero se desaparecieron todos. ¿Los borré o qué? Si quiere, doctor, tranquilo, ahorita después los busca y me los envía y yo se los envío al grupo referenciado cada uno a qué nivel de dolor es. Ok, listos. Si quiere, Pero bueno, compártanos sus imágenes. Tres situaciones de dolor. El caballito que no está inapetente, que piafa, que no quiere comer bien. Ya el caballo que empieza a hacer más sintomatología, ya se echa, se queda un rato echado, ya empezamos a notar esa respiración ahí aumentada. Y los caballos que ya francamente se paran para echarse. Esto ya lo había dicho también, no, los caballos, el intestino no se tuerce, no se hacen accidentes intestinales porque el caballo se revuelque, ¿ok? El problema de las revolcadas es que normalmente un caballo que está haciendo eso está demasiado distendido. El peligro de las revolcadas es que el caballo en un movimiento de esos, la víscera se dañe. Eso sí, porque si una víscera se daña, eso sí se hace mortal. Entonces, digamos, lo que buscamos, no se trata que no se revuelque per se, porque muchas veces incluso en la revolcada los gases que están por allá adentro se reacomodan y empiezan a fluir. Entonces, digamos, no es ningún crimen, no está pasando nada gravísimo si el caballo se echó. Bueno, lo que tratamos es que no se golpee, que no se lastime el mismo por el dolor. Ahora, el manejo, y les decía, el dolor se origina por hipermotilidad en las partes iniciales del evento, distensión de la víscera y ya otra cosa es que el intestino genere un accidente y pierdan en alguna zona, pierda su irrigación. Esto también duele. Eso ya sería un accidente intestinal y en general eso no se da al principio. Eso se va dando porque esto es un tema dinámico. Las tripitas se están moviendo y en la medida que allá se muevan puede empezar a pasar cosas. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, Doc, una pregunta. En los primeros síntomas, al presentarse en los primeros síntomas, ¿qué tan efectivo es suministrarle una cerveza? Eso ya es una creencia más popular, Sí, pero he visto que funciona. Definitivamente sí, la cerveza es antiespumante. Entonces, eso ayuda porque fíjate que uno de los problemas iniciales siempre será distensión y la distensión está mediada por gases. Entonces, una cerveza es efectiva. Aunque yo me tomaría la cerveza y le pasaría al caballo un sorol, que es otro antiespumante. Entonces, no le gastaría la cerveza al caballo. Ahora, Y una, como para que no haya mucho conflicto. Es importante compartir la cerveza también, pero aquí me han llegado caballos que les han dado orines y caballos que les han dado aguardiente, ¿sí? Ahora, finalmente uno de los temas es el siguiente. Si no ha pasado un accidente per se, si ya la tripa no se torció, si no está, esto es por una inflamación ya al intestino, si no hay una impactación muy severa atrás, el antiespumante que tú des sirve, ¿sí? Porque esta parte inicial, lo más común es lo que más pasa, y lo que más pasa son indigestiones sencillas. Lo que pasa es que en el caballo, una indigestión sencilla requiere que le pases una sonda para poder sacar contenido, ¿sí? Pero muchos de ellos van a resolver, y como te decía, el 50% de los caballos resuelven sin hacer mayor cosa, ¿sí? Con suministrar un analgésico, caminarlos,
ya estás generando solución del problema, porque es sencillamente algo pasó allá adentro que no es tan grave, que finalmente con caminarlo, con que los gases fluyan, etcétera, ya la cosa va a ir para mejor. Entonces, aquí iba a pasar al tema de qué es lo que debemos hacer con el caballo en esa parte inicial, ¿ok? Que está, digamos, esto, ya ahorita miramos eso, tan. Entonces, el caballo empezó con su evento. Digamos que nos llamaron, los llamaron a ustedes como dueño allá del club, no sé qué, el caballo tiene cólico. Lo primero que hay que averiguar es qué tan severo está el dolor. Y para eso es importante lo que les decía, leve, moderado, severo. Dolor severo, definitivamente llamen un veterinario. Pero mientras llegue la atención, al caballo hay que aplicarle una analgesia importante y hay que sacarlo a caminar, y como lo que les decía, el hecho que se revuelque no genera el accidente, pero tratamos de evitar para que el caballo no se lastime él mismo. Bueno, y procuramos que por donde lo van a caminar, que no sea en la calle asfaltada, que sea superficies donde si él se ha de botar al piso, no se lastime él mismo. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son los analgésicos. Hay básicamente 3 analgésicos que debemos tener a la mano en nuestro sitio. Uno se llama la betalgina, que es dipirona. Otro se llama el flunixin, el finadine, que hay ya de todos los colores. Flunixin hay de todas las marcas, colores. Mi consejo es que no compren finadine, porque el finadine es carísimo, pero pueden tener flunixina en el sitio. Y el otro es la buscapina, ¿ok? Entonces tenemos 3 analgésicos: dipirona, flunixin y la buscapina. La buscapina también es dipirona, pero tiene un compuesto que baja la hipermotilidad intestinal y relaja la víscera. Mi consejo, para que usen ese analgésico de primera mano, lo ideal es, si el caballo tiene un dolor severo, pongamos una analgesia completa y fuerte, porque ya sabemos que hay que llamar a un veterinario. ¿Listo? Y para eso usen el flunixin, la dosis completa. La dosis del flunixin, digamos que no estamos en clase veterinaria, no voy a hablar de miligramos por kilo ni nada de esas cosas, pero en general son 10 centímetros intravenosos para un caballo de salto, que todos están alrededor de 500 kilos. Eso da más o menos la dosis. Entonces, la dosis completa la usamos solo en aquellos eventos donde el dolor es severo. El caballo se está parando para botarse al piso, está sudando, etc. Dosis completa. Mientras van haciendo eso, van llamando al veterinario. ¿Listo? Ahora, en los otros 2 casos, dolores moderados y dolores leves, no usen dosis completa de finadine, y les voy a explicar por qué. El finadine es un analgésico muy poderoso, y si el caballo está empezando el cuadro y está hasta ahora, solo empezó como a mostrar un poquito de dolor, de incomodidad, etcétera, y ustedes le colocan un analgésico muy poderoso, lo que va a pasar con ese caballo es que ustedes enmascaran todos los síntomas, se van a dormir tranquilos y resulta que al otro día encuentran al caballo muerto, porque el analgésico enmascaró 2 o 3 horas una sintomatología fuerte. Y ya todo el mundo se relajó, no lo volvieron a mirar, y cuando los síntomas aparecen que estaban enmascarados por un analgésico muy fuerte como el flunixin, resulta que ya la cosa puede ser casi que mortal. Entonces, en dolores leves o moderados, si usan flunixin, como les decía, la dosis completa analgésica son 10 centímetros para 500 kilos de caballo. Solo usaríamos la mitad de la dosis, 5 centímetros para 500 kilos de caballo. Esa mitad de dosis no tiene ese poder de enmascarar una sintomatología que en un momento dado ocultamos con el analgésico,
y ese caballo sí va a requerir una atención veterinaria urgente, ¿ok? Entonces, eso ocurre con el Flunixin. Dosis completa solo para casos severos, porque ya saben que va a ir un veterinario. De resto, no la usen completa porque pueden enmascarar y retardar la aparición de unos síntomas que puede volverse ya un problema mucho más serio en el caballo. Para evitar lo del Flunixin, podemos empezar a trabajar en flores leves o moderados analgésicos como la betalgina. La betalgina, que es dipirona, es un analgésico no tan poderoso como el Flunixin, entonces no enmascara síntomas. Les decía, y volvamos y retomamos la película, la mayoría de caballos se van a mejorar solo con colocar un analgésico y sacarlo a caminar. Y ya, se mejoró y ya pasó. No fue mucho más allá que la tripita se le movió más rápido de lo que era, se acumuló un poquito de gas en algún lado y con dar un analgésico y caminarlo, el caballo ya se va a mejorar. Obviamente va a ser un caballo que va a tocar entrar en observación, que allá en el sitio estén pendientes si el apetito vuelve a desaparecer, etcétera, pero digamos que la mayoría de caballos van a salir así. Frente a dolor severo, usar analgesia ya fuerte. Frente a dolores moderados o leves, no usar analgesia fuerte y quedarse solo con la betalgina o con media dosis de Flunixin. O el uso de la buscapina. La buscapina también básicamente es dipirona, pero tiene un componente que relaja algo la víscera y evita esos espasmos que se dan en la parte inicial de cualquier cólico, que es hipermotilidad. Bueno, entonces ese es como el manejo básico. No sé si tienen alguna pregunta. Doc, yo sí tengo dos preguntitas en cuanto a eso. La primera, en el tema de caminar, yo he escuchado, digamos, no lo practico, pero muchas personas dicen que trabajar un poco el caballo, dejarlo trotar, ayuda. ¿Qué tan bueno o malo podrá hacer eso en un caso de dolor moderado? Sí, ayuda definitivamente lo que te decía. El movimiento, en el movimiento está muy mediado esa parte digestiva y muchas veces darle una trotadita genera que los gases se reacomoden. Acuérdate que en este momento estamos frente a un tema que allá hay 30 y pico de metros de tripa en un barril allá inmenso que cualquier cosa puede estar pasando. Pero definitivamente darle una trotadita está bien. Si es un gasecito por ahí mal acomodado, muchas veces va a solucionar. Mi consejo es, en la medida que, pues obviamente estamos frente a ese caballo, no está una evaluación, no hay ecografías previas, etcétera, pero mi consejo es una trotadita liviana, 5 o 10 minuticos, no le van a hacer mal, en la medida que estemos frente a los dos eventos que te digo, moderado o leve. ¿Ok? Definitivamente tratar de trotar un caballo que ya está sudando, que está vuelto nada, y agarrarlo a juguete para que se mueva el trote, eso sí ya va en contra del caballo porque per se ya se está deshidratando. Toda esa sudoración, en esa sudoración pierden una cantidad de líquido. Lo que esté pasando adentro puede estar haciendo también un factor de deshidratación para el caballo importante y obligarlo a hacer ese ejercicio, corres el riesgo de empeorar todo el cuadro sistémicamente al caballo. Ok. Entonces sí, no está mal. Una trotadita frente a esos eventos no está mal. ¿Otra pregunta? ¿Esa trotada no puede mejorar un desplazamiento? Aumentar. Incluso O mejorar. los desplazamientos a la izquierda para la terapia es trotarlos. ¿Ok? Cuando se engancha, lo que les mostré que el colon se sube por allá arriba y se engancha entre el riñón y el vaso. La terapia médica es trotarlos, pero tenemos que asegurarnos hidratación, etcétera. Entonces, digamos, la trotada per se no es mala, ¿sí? Lo importante es que como estamos en un cuadro inicial donde no sabemos si está hasta ahora mostrando la punta del iceberg, digamos, lo que no hay que hacer es sobreactuarse en la situación. Entonces, 5 minutos de trotecito no le caen mal. Si es un gas mal acomodado, seguramente se vaya a mejorar. Y como les decía, la mayoría de caballos se mejoran solo con este manejo de caminar, un analgésico liviano y ya van a salir adelante. ¿Ok? Ahora, o sea, siempre es clave tenerlo en cuenta. Doc, o sea, ¿la trotada no puede llegar a causar la torsión? No,
los intestinos no se accidentan por el movimiento del caballo, se accidentan por los malos movimientos de ellos mismos. El intestino, haz de cuenta, el intestino es un músculo hueco. El movimiento del intestino hace que el contenido se vaya avanzando. Eso es algo que hace el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, lo que pasa, la motilidad intestinal está mediada por el sistema autónomo y esa motilidad hace que él se mueva, pero eso es motilidad progresiva de alimento interno. Cuando la tripa, hay una zona que se impactó, lo que hace la tripa es empezar a trabajar más para tratar de solucionar el problema. Y ahí es cuando aparecen los movimientos erráticos. Los movimientos erráticos ya son espasmódicos, entonces ya dan como latigazos. En vez de moverse como una culebrita cuando está comiendo, no sé si han visto esas bobas que van comiendo y como que va todo hacia atrás, así funciona el intestino. Lo que va a tratar de hacer el intestino por solucionar algo que se trabó es moverse de una manera espástica. Y a su vez esos movimientos generan en ese colon, acuérdense de eso, son más o menos 1,5 metros de colon. A ver, les muestro una fotico del tamaño de ese bicho. Miren, acá está el tamaño del colon, ¿ok? Eso es la flexura pélvica. Esto que está aquí es la flexura pélvica, que es la que va al lado izquierdo y abajo. Este es el colon dorsal y este es el colon ventral. La posición normal de eso es, esto viene abajo, chan, 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 y sube acá al dorsal, por el lado izquierdo. Y lo que hace esto, fíjense ese colon, miren el tamaño de esta mano, miren el tamaño de esto es mucho contenido. Y lo que él hace cuando él empieza a moverse dentro de la cavidad, y en este caso, aquí él se torció, se dio la vuelta sobre sí mismo. Pero eso no lo hizo porque el caballo se revolcara, lo hizo porque el intestino estaba tratando de solucionar algo que estaba por aquí atrás, de pasar contenido hacia allá, pero estaba encontrando una oposición. Entonces se llena esto de contenido y se llena de gases, etcétera, y entonces ahí es cuando se genera el accidente intestinal. Pero no es un tema de que el caballo se revolcó o no se revolcó, es el movimiento del intestino allá adentro el que hace el accidente, ¿ok? Igual pasa, como está libre dentro de la cavidad, él se mueve, termina cogiendo para unos lados que uno no se imagina. Entonces, más o menos ese es el tema. Mire, en este caso, otro caso, este es un caballo criollo, esto es intestino delgado. El intestino terminó metiéndose aquí en esta cinta. ¿Y saben por qué? Porque comía angletón. ¿Y sabe por qué? Porque tenía impactado el ilion. Y el intestino delgado empezó a moverse para todos lados y terminó metiéndose acá y generando el accidente intestinal. Pero eso tampoco lo hizo porque el caballo trotara o no trotara, lo hizo porque el intestino estaba allá moviéndose a 1000 y termina generando y metiéndose en unas zonas que uno no se imagina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, llevamos 1:25. Alejandro Vélez tenía una pregunta y tenemos tiempo para una más, para no alargarnos más. Alejandro, si Yo tengo quieres una hacerla. pequeñita. Deme. Buenas tardes, Doc. Primero Alejandro y después Robert y terminamos. Hola, Alejandro. Buenas tardes, Doc. Cuando yo tuve un caballo y se me murió porque no fue bien detectado una úlcera a tiempo en el Sí. tiempo del cólico, porque dijeron que era primero cólico y después resultó que era una úlcera. Entonces, ¿eso cómo se...? Bueno, ahí, esa es una parte que iba a llegar yo. Espera, quitarle el esfero. Por Dios. Digamos que les hablé que el dolor está mediado por exceso de movimiento del intestino, por distensión del intestino per se, por inflamación del intestino, que son fases más avanzadas que se pueden dar después de un cólico normal, y por estrangulación del intestino, ¿ok? Y otro dolor es el dolor de úlcera. Ese dolor de úlcera, digamos, normalmente lo que pasa es que normalmente clínicamente la úlcera no pasa a dolores severos,
¿sí? Sino tienes cuadros repetitivos de caballos que están haciendo un cuadrito de dolor de vez en cuando, pero el dolor no es severo. Ahora, el problema de las úlceras es que normalmente, en la medida que no son detectadas, también te decía que muchos caballos tienen úlceras, pero pocos manifiestan los síntomas. El problema es que muchas veces la solución para ese dolorcito es meterle un analgésico. Los analgésicos son AINES y los AINES van en contra de las úlceras. Ahora, determinar que ya la úlcera estaba a un punto de perforarse es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Porque la única manera es viéndola, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, ya para que ya llegue al punto de perforarse, digamos, en potrillos pasa, porque las paredes intestinales son bastante débiles, pero es muy difícil que en un caballo adulto se perfore una úlcera. Y si te pasó eso, de verdad es uno en un millón. Es muy difícil que una úlcera gástrica llegue a perforarse en un caballo adulto. Pero Y debió finalmente, haber presentado unos síntomas antes, ¿no? claro, debió haber sido un caballo con sintomatología. Como te decía, las úlceras normalmente son caballos que repiten cólico y repiten, pero son cólicos moderados, son cólicos que no generan mayor dinámica clínica. Los caballos ni se inflan, ni pierden motilidad, ni nada de esas cosas. Y a la larga, muchas veces lo que hacemos, sin posibilidades de ver la úlcera, lo que hacemos son terapias antiúlcera y muchos caballos mejoran. Pero realmente que se perfore sí es estar muy, muy de malas dentro de la situación. Difícilmente llegan a perforarse. Listo, gracias. No, señor. ¿Otra pregunta? Sí, después de haberse suministrado el medicamento, dependiendo pues del dolor y Sí. habiendo hecho pues el tiempo de evolución, ¿cuál Sí. sería, digamos, el paso a seguir en cuanto a la alimentación, el esquema de alimentación que se le debe suministrar al animal? Buena pregunta. Ante cualquier evento, por leve que haya sido, debemos pensar mal, ¿sí? Debemos pensar mal porque pues finalmente sí hubo una disfunción. Entonces, cualquier evento, por leve que haya sido, por lo menos, si fue un dolor leve, que no pasó mayor cosa, se puso el analgésico, se caminó el caballo y ya se mejoró, por lo menos asegurarme que en la pesebrera no tenga concentrado. ¿Ok? Y al otro día, yo no le daría concentrado en la mañana, solo forraje, pero además me aseguraría que sí tenga apetito. Que no sea un tema de que, porque muchas, digamos, las impactaciones o las inflamaciones son temas que en la medida que no haya distensión visceral, no generan mayor dolor. Pero sí hay que asegurarse la dieta, digamos, lo que tenga dentro de la pesebrera concentrado, sacárselo, siempre, sí o sí, sacárselo. Al otro día en la mañana, asegurarnos que sí come, darle algo de heno. Ellos, porque no coman un rato, no van a entrar en crisis, ni se van a morir, ni va a pasar nada. Darle un poquito de heno mojado. Y si pasó el día bien, nos aseguramos que aquí venía otro punto que quería decirles de lo que es el seguimiento que ustedes hacen o que el trabajador hace, es que vea que sigue produciendo popó, que siga apareciendo popó, porque como les decía, una impactación puede cursar, si no se acumuló gases, no hizo fermentación, etcétera, puede cursar con un caballo que si la impactación está muy distal en el colon menor, que ya es de salida, y no acumuló gases ni nada, el sistema igual sí está bloqueado y el caballo puede seguir comiendo, sigue comiendo y en la medida que no acumule está como normal, hasta que un momento estalla toda la bomba cuando ya todo se llenó. Entonces sí asegurarnos que después de cada evento, que el apetito sí permanezca después de unas horas, quitar el concentrado, en casos leves por lo menos 12 horas, en casos ya moderados, donde tocó sondear al caballo, eso sí, por lo menos 24 horas para volver a restablecer dietas de manera paulatina, mientras nos aseguramos que el sistema funcione. Y siempre pedirle a los trabajadores que se aseguren que al otro día hay popó en la pesebrera, que no haya, que ellos ya saben, hay unos caballos que hacen más que otros, etcétera, pero sí recomendarle eso y recomendarle que el caballo al otro día, pasadas unas horas, mantenga apetito, que esté bien, normal, como él debe ser.
porque si el caballo ya después de pasadas unas horas no tiene apetito, sí es bueno que llamen a un veterinario, porque algo sí hay que buscarle al caballo, algo está pasando, ¿ok? Muchas gracias, Doc. No, señor. ¿Algo otra pregunta? ¿Aló? Yo creo que terminemos con esa ayudita que tienes ahí, Juan. Sí. Pues esto ya era como avanzado en el tema. Lo último que les quiero decir es, de ese manejo inicial, lo que les decía, lo básico es un analgésico, no enmascarar con analgésicos poderosos la caminata y asegurarnos que el hombre le volvió el apetito. Si no vuelve el apetito, veterinario. Si el dolor es severo, veterinario. Ahora, por severo que sea el dolor, no significa que ya se volvió de cirugía. No piensen en eso. Son los menos los que necesitan llegar a cirugía o a hospitalización. La mayoría de casos se resuelven en el sitio y la mayoría de casos está involucrado, sobre todo cuando el cólico se dio unas horas después de la comida. Normalmente el problema va a ser la sobrecarga gástrica y se da por lo que les decía. Esto es una válvula de entrada y no hay salida. Entonces, un grado de indigestión, lo que necesita es pasar la sonda y ya. ¿Ok? Eso sería un poco la situación. Ahora, que el caballo no evolucionó, se lavó el estómago, no evolucionó, etcétera, entonces pues ya el veterinario entrará ya a tener otras variables clínicas, pero lo que uno debe esperar de un veterinario, lo mínimo que debe esperar cuando va al sitio, en medida que requieran que vaya a él, es que se asegure de sondear al caballo, porque finalmente de estos 32 metros que tiene más o menos el intestino, nosotros solo tenemos 3 puntos de acceso. La sonda por vía nasogástrica, trocarizar, que es sacar gases de colon, normalmente los caballos que están demasiado inflados, el problema está alrededor del colon, y lo último son los enemas, que es generar algo de motilidad y posterior, aunque eso pues no tiene mucha utilidad en la vida real, ¿ok? Entonces pues es un poco esa parte. Lo otro que les iba a decir, algunas veces les gustan los sitios, mientras ponen analgésico y caminarlo, darle un antiespumante, está bien, un Sorol, o darle la cerveza. Pero yo le guardaría la cerveza al veterinario, para decirles la verdad. Pero sí le pueden dar la cerveza. Y además el caballo pues se siente cheverón y eso ayuda en la situación, le baja bastante la angustia. ¿Cómo Entonces, es el nombre sí. del medicamento en vez de la cerveza? Sorol. Hay antiespumantes de los veterinarios, hay 2 marcas, Sorol o Blotrol. ¿Ok? Listo, Son perfecto. marcas. Y se pueden dar con jeringa, aunque usualmente, yo la verdad, si la cosa no tiene mayor rollo, no lo va a necesitar. Y si nosotros se lo dimos, cuando se lo damos con jeringa, la mayoría se pierde, porque además saben inmundo. Y si finalmente va a necesitar una sondeada, pues más que se va a perder, porque cuando uno llegue a lavar, pues va a sacar todo eso. Entonces, yo me quedaría un poquito con el tema solo analgesia y caminata. A otros veterinarios les gusta colocar colagogos, que son como estimulantes de secreciones intestinales, hepático-intestinales, como son ¿cómo se llama? Que antes se llamaba Vaikepar, y eso ya lo sacaron del mercado, pero hay otro que el Indigest, es el Indigest. Yo por mucho tiempo también lo usé como parte de mi terapia, pero la verdad no, como que no tengo evidencia que si lo pongo o no lo pongo marque la diferencia, ¿sí? Pero también se puede colocar, es válido colocar el Indigest como colagogo que es, ¿sí? Eso ya, pues digamos, ya depende de cada veterinario cómo maneja su situación. Lo importante es lo que les digo, el dolor abdominal, no porque ya se acabó el mundo, la mayoría van a solucionar fácil. Hay que estar, pues digamos, es en la situación de cuando ya requiero de un veterinario, si el dolor volvió, si el dolor va en aumento, si esa analgesia inicial mejoró y sigue en aumento, ya es hora que vaya un veterinario. Y del veterinario cuando llego allá, la primera parte es su misión inicial, es
buscar descompresión, ¿sí? Y la descompresión, nuestra herramienta fundamental será la sonda gástrica, revisar estómago, cólico alrededor de horas post comida, 2, 3 horas post comida, seguramente el origen está ahí en el estómago y seguramente va a solucionar. Ahora, preocúpense cuando el cólico no está relacionado después de la comida. Cólicos a deshoras son cólicos que sí, por lo general, algo pasó que el caballo no mostró y cuando aparece la cosa puede ser bien dramática. Entonces, los cólicos a deshoras, yo le tengo pavor a un cólico a las 10 de la mañana. Esos son terribles, porque no están relacionados con la comida, etcétera. Esos son terribles. Normalmente el cólico es en las noches, normalmente si le dan la ración 5 o 6 de la tarde, por ahí hasta la 1 de la mañana, son puras horas de sobrecarga gástrica. ¿Ok? Doc, una pregunta. Dime. ¿Cómo sé qué dieta debo darle a mi caballo en cuestión a la cantidad de heno, avena, concentrado y demás? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo lo único que te puedo hablar son generalidades. Ahora, insisto, primero el forraje. Siempre consideren el forraje. Forraje de la mejor calidad que puedan tener, ¿ok? En teoría, el caballo se come el 1% de su peso vivo al día en materia seca. Eso ya se vuelve un poquito veterinario. Pero normalmente un caballo que solo tiene acceso como forraje al heno, estamos hablando de las pacas normales que más o menos se va a estar comiendo un tercio o media paca al día de ese heno, ¿ok? Eso debe ser más o menos el consumo de heno. Se vuelve un poco individual en la medida que hay caballos que comen más, hay caballos que no tienen buen peso, etcétera. Entonces hay que como que reajustarles eso. Pero por el tamaño de las pacas, más o menos estás entre media paca y un tercio de paca al día, ¿ok? Vamos a tener a una amiga tuya, la doctora Marcela Marcela, Cuervo. esa no es amiga mía. Esa no, ya no. No, pero exacto, yo creo que esa es la propia, pues ella iba a hablar, me imagino que va a hablar más de ozono en fisioterapia que de nutrición. Pero aquí hablando dentro de las generalidades, porque mi tema no es la nutrición, lo que les digo es, buen forraje, no basen la dieta en el concentrado, sino en el forraje. A eso es donde deben gastarle buen esfuerzo. El concentrado es ese punto de más de gasolina de más que debe tener el caballo para que esté bonito, para que tenga energía, etcétera. Y ya de qué concentrado estamos hablando, también les hablo de, procuren que los concentrados que usan sean, la energía sea a base de carbohidratos y no a base de grasa y no de carbohidratos, por el peligro que tienen los carbohidratos. Pero tampoco es que no se le puede dar ni melacita al caballo un poquito, o sea, tampoco se trata que no le pueden dar panela. Estamos hablando son de cantidades importantes dentro de la dieta. ¿Ok? Y ya pues el tema de energía, eso sí ya es un tema muy individual, que caballo por caballo, como ustedes lo saben, hay caballos que con 1 kilito de concentrado son inmanejables y están gordos y bonitos, y hay otros que con 5 kilos no engordan. Entonces, pues eso ya se vuelve un poco individual de cada caballo. Bueno. Doc, y los forrajes Bien. hidropónicos, qué pena, y los forrajes hidropónicos, ¿qué concepto le merecen? Pues lo que pasa es que hidropónico, sí, pues no hay rollo, pero ¿qué forraje es? O sea, la clave es que viene siendo. Que, pues, no sé, ahí tocaría, ¿qué es lo que les... Hoy día hay muchos, ¿no? Cebada, alfalfa, o sea, en fin, hay varios, pero digamos que en este momento está como el boom de eso del forraje hidropónico precisamente porque el tema de espacios, el tema de tierras, de suelos, bueno, en fin. Yo te diría, la alfalfa es el alimento, el 1A para caballos. La alfalfa es un forraje demasiado bueno en caballos y en los países donde pueden tener alfalfa, de verdad, porque nosotros desafortunadamente lo máximo que tenemos son esos cubos que nos llegan de Chile, que son buenos, pero ustedes que han tenido la oportunidad de ser viajados y han visto esas pacas de heno de alfalfa, que es que provoca uno comérselas, que huelen delicioso. Ese es el máximo, la mejor comida para el caballo. Tiene un porcentaje de proteína bueno,
tiene muy buena relación de calcio, que es algo bien importante en los caballos, una buena relación de minerales, y es una fibra de muy fácil absorción para el caballo. Eso es lo ideal. Y fíjate, en países, digamos, del sur, donde la comida básicamente es heno de alfalfa y les dan su buena cantidad, casi que a voluntad, y la energía se la ponen con avena. Y con eso tienen. Entonces, esos países casi son pocos los caballos que les dan concentrado y los eventos digestivos son bastante pocos, para decirte la verdad, comparados con como lo que tenemos en Colombia, donde la presentación de cólicos es per se muy alta, demasiado alta, si nos comparamos con otros países donde tiene accesos a buenos forrajes. Entonces, insisto, la clave siempre será el forraje, siempre. Es donde deberíamos apostarle. Desafortunadamente aquí no tenemos senos de alfalfa, pero si tú en la parte hidropónica de alfalfa la pudieras tener, buenísimo. Es buenísimo, es lo máximo. Listo, Doc, muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor, por No, todas señor. las explicaciones. Sé que el tema da para estar hablando horas, Sí. días, es bien extenso y es pues una problemática indudable en nuestros caballitos. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos el miércoles. Mañana descanso, trabajo en el hogar y nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos, que estén bien. Muchas Bueno, gracias a no. todos. A ustedes, que Gracias, estén Juan. bien. Gracias.